Gloria al Señor. Gracias al Señor. Que el Señor le bendiga en esta hora. Estamos aquí una vez más. Le damos gracias al Señor por concedernos una vez más estar en este medio de comunicación. Gracias al Señor porque pues ya hacía mucho que no compartía la palabra de Dios, pero siempre mi deseo en mi corazón está, nomás que yo no puedo manejar el teléfono y por lo cual pues no tenía yo quien me ayudara, pero gracias al Señor porque hoy estamos aquí para compartir la palabra de Dios y vamos a meditar en la hermosa palabra de Dios aquí en el libro de San Juan capítulo 6. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Vamos a tener esta lectura del capítulo 6, del 53 al 55. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria al Señor. Estas hermosas palabras que vamos a tener son palabras tan profundas que el Señor nos ayude a poder entender todo lo que nos habla en esta palabra. Gloria al Señor. Es algo tan interesante para nuestras vidas. Vamos a titular: ¿a quién iremos? Gloria al Señor. Sabemos que cuando Jesucristo toma el lugar en nuestra vida, pues es algo glorioso porque no nos podemos apartar del Señor. Pero aquí vamos a ver cómo todos estaremos un día, dice, ante la presencia del Señor. Tanto los que andan perdidamente como los que estamos en el camino del Señor. Algún día estaremos, dice, delante de su presencia para dar cuenta conforme a lo que hayamos hecho en esta vida terrenal. Por lo cual vamos a leer una escritura aquí como una introducción, aquí en el Salmo 139, del 7 al 16. Dice: ¿A dónde iremos de su presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya, gloria al Señor. Esta palabra nos da a entender que dice: ¿a dónde iremos de la presencia de aquel nuestro Dios omnisciente, nuestro Hacedor? Dice: nadie se puede esconder de su presencia. Si subimos a los cielos, allá está. Si bajaremos a los abismos, dice, allí está el Señor. Si en el profundo de los mares, allí nos guiará su mano. Y en las tinieblas, dice, la oscuridad más oscura de la noche, no pueden esconder de su presencia, porque la noche resplandece como el día
y todo lo ve el Señor, todo lo ve. Aquí terrenalmente muchos nos escondemos quizás de alguien. Los que andan perdidos en la maldad a veces se esconden de la ley terrenal, de la autoridad, y se esconden y buscan un buen escondite que no lo pueden descubrir, que pueden vivir mucho tiempo haciendo tantas cosas desagradables y no lo pueden descubrir, no lo pueden encontrar, porque se esconden. Para ellos se esconden bien, pero hay un Dios que siempre los ve. Todas sus vueltas que ellos dan, Dios los ve. Y Dios los deja hacer tantas cosas, pero llegará un día donde estarán delante de la presencia del Dios Todopoderoso para dar cuenta de todo lo que se haya cometido, así sea bueno o malo, por lo cual va a ser algo tremendo en aquel gran día donde estaremos ante el tribunal del Señor para recibir conforme lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Aquí vamos a entender esta palabra, que si nos preparamos va a ser algo emocionante, tremendamente glorioso, maravilloso. Pero si no nos preparamos, va a ser horrenda cosa, dice una escritura. Horrenda cosa será caer en las manos del Dios vivo. Porque si no acudimos al llamado del Señor, pues va a ser tremendo, desesperante. Porque ya no habrá otra oportunidad, ya no habrá otra manera de salvarnos, de salvación, por lo cual el Señor habla claramente, nos declara la palabra. Ya no está tan oculto como para que digamos, no lo puedo entender, porque aquí nos habla que muchos no lo podían entender lo que el Señor les hablaba. Vamos a entrar a este mensaje. Vamos a repetir una vez más esta escritura. Dice: Jesús dijo: de cierto os digo que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya. Gloria al Señor. Estas palabras son tan profundas, tan interesantes para nosotros, los hijos del Señor, el pueblo de Dios, y todo aquel que entra a este camino, que el Señor nos ofrece ese alimento que debemos de recibirlo, de sentir que ese alimento llega verdaderamente a nutrirnos, a edificarnos, nos da vida, nos mueve, nos da vida, dice, cuando nosotros verdaderamente comemos y bebemos, que no nada más seamos, dice, oidores, que escuchamos y siempre lo oímos muchas veces, muchos mensajeros, muchos predicadores que predican y que muchos viajan de un lugar a otro
vienen a veces mensajeros de otros lugares, del extranjero, a veces vienen y viajan por muchos lugares y traen el mensaje, la misma palabra que quizá ya muchas veces hemos escuchado por nuestros predicadores de nuestro lugar, y que lo volvemos a escuchar por otros nuevos predicadores, pastores que viajan también y que nos traen ese mensaje que lo tiene la misma palabra. No nos traen una escritura nueva o una Biblia diferente, sino es la misma Biblia, el mismo mensaje. Pero siempre escuchamos y escuchamos, y siempre debemos de recibirlo a través de muchos mensajeros con ese mismo deseo. No vamos a decir, ya eso lo sé, ya eso lo oí, sino que siempre vamos a recibir esa alimentación, esa palabra con amor, con gozo, con emoción. Aleluya, gloria al Señor, porque el Señor habla que es una verdadera comida, es una verdadera bebida, y cuando la recibimos muchas veces es algo que nos va edificando mucho, y es para analizar profundamente nuestra vida. Cuando nos llega muchas veces ese mensaje y otra vez, es para darnos cuenta si en realidad ya nosotros estamos verdaderamente recibiendo esa nutrición, esa alimentación que nos mueve, que nos lleva, que nos sostiene en esta vida, a pesar de todas las dificultades, a través de todas las luchas, que siempre vamos a estar, siempre vamos a permanecer en el camino. No nos vamos a cansar, no nos vamos a decir, ya no puedo, o ya, ven Señor, ya. No, sino que siempre vamos a ser pacientes, siempre vamos a ser pacientes, y siempre vamos a estar analizando nuestra vida. Si estamos fervientes, si estamos con ese vigor, gloria al Señor, porque es algo tan grandioso que debemos disfrutarlo. Pero cuando el Señor hablaba estas palabras, cuando Él hablaba a muchos de allí estaban sus 12 discípulos y muchos más de su pueblo de Israel, los judíos, estaban en ese momento que el Señor les compartía esta palabra. Y aquí dice en el verso 60, vamos a leer el 60, dice, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí habla de muchos, no tan solamente sus discípulos, sino había mucho más de gentes. Dice, y muchos de sus discípulos que ya siempre lo seguían y lo escuchaban, pero este mensaje, dice, lo vieron tan duro, tan duro. Ellos dijeron, no, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O no la podían entender, no lo podían entender. Era algo difícil entenderlo para ellos. Dice aquí más arriba, en el 52, dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos su carne a comer? Gloria al Señor.
ellos contendían y se preguntaban entre sí, pero ¿cómo nos va a dar de comer su carne? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a comer su carne? Aquí casi como cuando Nicodemo no entendía cuando el Señor le habló de la nueva criatura, que era necesario nacer otra vez, que también Nicodemo, siendo el maestro de la ley y un hombre judío, que también cuando el Señor le habló esa palabra profunda del nuevo nacimiento, él también dijo, pero ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre, que ya yo soy viejo, y voy a nacer otra vez? ¿Cómo? Él no podía entenderlo. Y el Señor le dijo, tú eres el maestro y no entiendes esto. Las palabras que os he hablado son espíritu. Dice aquí más abajo, en la palabra dice, en el 63, dice, el espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto no era algo carnal, no era algo que iban a comérselo así físicamente, tomar su carne y comérsela físicamente así, comer la carne del Señor o beber su sangre así. No, ellos lo entendían así, como que era algo que ellos se iban a beber su sangre. Quizás cuando el Señor fuese crucificado en la cruz, esa sangre que caía, que se la iban a beber, o ese cuerpo ya muerto, que se iban a comer esa carne. No, el Señor les hablaba en el espíritu, una vida espiritual. Esto es algo espiritual, alimentarnos espiritualmente, que debemos alimentarnos nosotros los hijos del Señor, que cuando nosotros valoramos el sacrificio del Señor, que el Señor hablaba que Él iba a dar su vida, su cuerpo en la cruz del Calvario, iba a derramar su sangre para darnos vida eterna. Y que todo aquel que creyera, todo aquel que aceptara ese sacrificio en aquel tiempo, y aún después de tanto tiempo todavía tenemos esta oportunidad. Y los que estamos en el camino, que ya hemos creído y que siempre nos estamos alimentando de este mensaje, de esta palabra, que nos alimentamos de esa carne y de esa sangre, cada vez escuchamos la palabra, cada vez recibimos los mensajes, y que nos alimenta, que nos llena, y que vemos esa edificación, que de esa manera nos damos cuenta que nos está llenando, que nos está edificando nuestra vida, cuando vemos ese cambio. Cuando vemos que todo aquello que era antes, cuando no conocíamos al Señor, nos enojábamos, pensábamos cosas malas, desagradables, quizás robábamos, quizás cuántas cosas de pecado entraban en nuestra vida, muchas cosas desagradables. Pero que cuando ya llega el mensaje, cuando ya leemos, escudriñamos, y que nos damos cuenta que todo lo que no le agrada al Señor, y que a través de que el sacrificio del Señor nos puede dar esa liberación, esa libertad para despojarnos de todas aquellas cosas desagradables, de todos aquellos malos pensamientos, de aquella ira, todo aquello que no le agrada al Señor, aquellos que andan viviendo cosas tremendas,
quizás a veces nosotros digamos, no, yo soy una persona tranquila, no hago tantas cosas malas, pero aún así dice la palabra de Dios que si no entramos al camino del Señor, aunque seamos gente pacífica, cariñosa, que siempre sentimos que estamos bien, pero si no estamos en el camino del Señor, también estamos lejos del Señor. A veces nos afanamos en el trabajo y decimos, soy trabajadora, y nos gozamos porque vemos todos los beneficios y quizás compartimos con la familia o con aquel que necesita y estamos alegres, pero no buscamos a Dios. Estamos lejos del Señor y no estamos recibiendo ese alimento que Dios nos ofrece. Estamos lejos del Señor y no estamos recibiendo la alimentación, y necesitamos acudir a Él para alimentarnos, porque aunque aquí nos alimentemos, porque trabajamos y tengamos de diferentes alimentaciones, porque hay tantas variaciones de alimentos buenos, ricos, saludables, que a veces que si no trabajamos no los tenemos, comemos a veces cosas que repetimos a veces, porque a veces no podemos alcanzar a comprar quizás muchas cosas, pero a veces si nos dedicamos al trabajo para tener todo y nos alimentamos bien terrenalmente o vivimos bien cómodos terrenalmente, pero no nos alimentamos de ese alimento vivo, de ese alimento que nos lleva a vida eterna, ese alimento que nos da vida en el Espíritu. Porque si no se lo damos, el espíritu está seco, el espíritu está vacío. Y ese alimento que no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a tener, algún día será quitado y muchos van a ir por muchos lugares, dice la palabra del Señor, irán buscando. Cuando ya sientan que ya no se comparte, ya no se habla ese mensaje. Y entonces mucha gente va a querer, cuando ya sea demasiado tarde, van a ir de un lado a otro, queriendo encontrar ese alimento, esa alimentación del Espíritu, mas ya no la encontrarán, ya no la hallarán. Por lo cual hoy se ofrece mucho se comparte este alimento de la palabra, que en aquel tiempo no lo podían entender. Su pueblo, cuando el Señor personalmente lo compartía, Él lo decía, mi carne, mi sangre, cómanla, aliméntense, porque esto es la vida. Y no lo podían entender, no podían descubrirlo, pero ahora está descubierto, esto está descubierto, gloria al Señor, y debemos nosotros procurar esta alimentación, este pan que descendió del cielo, porque este es el verdadero pan que descendió del cielo. Lo dice, todo este capítulo nos habla. Este es el pan vivo que descendió del cielo para darle vida al mundo, a la humanidad. Gloria al Señor. Es algo tan grandioso el amor de Dios, que debemos acudir. Gloria al Señor. Su pueblo no lo entendía, no podía descubrirlo. Gloria al Señor. Es algo maravilloso como aquí más adelante vemos aquí en el verso 66, dice que ellos no lo pudieron entender y desde este mensaje que dio el Señor, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Vemos aquí
muchos se volvieron atrás porque no podían entenderlo. Era algo duro, difícil, algo que ellos decían: ¿cómo? No podemos hacer esto, no lo podemos entender. Muchos se volvieron atrás, se fueron. Pero aquí nos habla sobre los 12 discípulos, algo glorioso. Dice, aquí le habla a sus 12 discípulos. Dice el 67, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Señor, glorioso, maravilloso. Aquí sus 12 discípulos, los que estaban más cerca del Señor. Cuando el Señor les decía, a vosotros es declarado este misterio que no lo pueden entender los que están fuera. Los que están afuera, su pueblo estaba afuera, pero sus 12 discípulos que estaban cerca de él, les dijo el Señor esta palabra. ¿Se quieren ir ustedes también? Ellos dicen, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, hemos conocido, te conocemos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor, maravillosa palabra, porque ese alimento les llegó al fondo de su vida, les llegó al espíritu. No lo recibieron mentalmente o carnalmente, nada más así porque vieron el cuerpo del Señor, terrenalmente su cuerpo, de estar ahí al lado de Él y conocer su rostro, todo lo que es totalmente su cuerpo. Ellos no le hablaban de ese conocimiento así físico. Nosotros te conocemos, creemos, sino era un conocimiento más profundo desde adentro, espiritualmente, donde ya la alimentación llega al alma, al espíritu, que lo mueve y los cimenta bien cimentado, que aunque muchos se van, ellos no pueden ya irse, ellos ya no se pueden separar, ya no pueden dejarlo. ¿A quién vamos a ir? Tú eres la vida, y por ti tenemos vida. Gloria al Señor. Ya ellos estaban seguros para todos los días de su vida, para vida eterna. Gloria al Señor, maravilloso. Es algo tremendo conocer realmente al Señor. Dice la palabra del Señor que ellos conocieron al Señor profundamente. Dice aquí en Mateo 16, donde dice la Escritura, desde el 13 al 16, dice, y volviendo Jesús a las partes de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o algunos de los profetas. Gloria al Señor. Aquí le habla a las mucha gente que están con Él escuchando esta palabra.
Y muchos no pueden reconocerlo verdaderamente que Él es Jesucristo. Muchos no pueden creerlo, que Él es en verdad el Hijo de Dios. Y les dicen, pues dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías o que eres alguno de los profetas. Ellos no pueden descubrirlo aún todavía. Aquellas muchas gentes que le escuchaban, todavía estaba encubierto para ellos. Pero aquí el otro texto que ya le habla a sus discípulos, dice aquí el 14, en el 16, del 15, y le dice, aquí le habla a sus discípulos, y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Aquí ya le habla a sus discípulos que están más cerca de Él. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres. Gloria al Señor. Ahí nos damos cuenta, Pedro, que fue el que siempre estaba más cerca del Señor, y el que siempre que le hablaba más, el que siempre quería saber más. Y fue el quien quedó cuando el Señor se fue, que le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él quedó como con las llaves del reino, para que Él fuera el que moviera a los demás, para que Él dijera, vamos acá, vamos allá, vamos a seguir adelante, vamos a llevar la palabra, para que el pueblo, para que la iglesia, los discípulos del Señor fueran movidos para que siguiera creciendo la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, siguiera edificándose, gloria al Señor, y que no prevaleciera jamás. Que no prevaleciera jamás, que siempre permaneciera con esa edificación divina, con esa firmeza, con esa seguridad de que aquella alimentación espiritualmente estaba bien cimentada. Dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios, gloria al Señor, maravillosa palabra, para que el pueblo de Dios se edifique sobre un fundamento firme que permanece para siempre en esta vida terrenal y aún en la otra, allá en la eternidad. Llegar a esa eternidad, alcanzar, a entrar a esa eternidad gloriosa, a través de que estamos cimentados, edificados en el Espíritu Santo.